Vamos a hablar sobre la institución del palabrero en el pueblo indígena Wayuu. Y para esto es un gusto invitar al doctor Wilder Guerra Curbelo, profesor y antropólogo de la Universidad del Norte, y a la doctora María del Vilar Velosa Parra, magistrada del Tribunal Administrativo de La Guajira. Doctores, bienvenidos. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias al Tribunal Administrativo del Atlántico, al doctor Jean Paul y a la Universidad del Atlántico por esta invitación a compartir en relación con el tema del sistema normativo del pueblo Wayuu. Se trata de un diálogo donde en primer lugar vamos a destacar la figura del palabrero y la idea es pues tener en consideración que estamos en la República de Colombia y que eso nos hace que integremos todos los sistemas normativos en una dinámica de coordinación y coherencia. Y entonces lo que estamos trabajando aquí en este momento es la interculturalidad que se desarrolla con la vigencia de los artículos primero de la Constitución como República Unitaria, los artículos séptimo que establece pues la vigencia de las culturas de los pueblos étnicos, del artículo 10, del artículo 53 que integra el sistema normativo específicamente de la OIT, el convenio 169, en los artículos 63 de la Constitución Política que protege pues todos los bienes y todas las herencias culturales de los pueblos milenarios, el artículo 93 que incluye a través del bloque de constitucionalidad pues todo el sistema internacional de protección de los derechos humanos, 94 en relación con los derechos innominados, el 246 que es específicamente para las culturas indígenas que se integran todos sus sistemas normativos, y la vigencia del artículo 330. Vamos a iniciar entonces con el doctor Wilder en relación con la institución dentro del sistema normativo Wayuu de lo que es el Puchipu. Bueno, María del Pilar, gracias, un honor conversar contigo. Yo quiero decir que el palabrero Wayuu o Puchipu, que quiere decir persona que tiene por oficio la palabra Puchi es una palabra polisémica que significa literalmente palabra, pero también litigio, proceso. Cuando digo que voy a asistir a un Puchi, quiere decir que voy a escuchar los argumentos de las partes en una determinada disputa. Quiero decir que el palabrero es solo un componente del sistema normativo Wayuu. Están los apahuchi o apahusu cuando se trata de mujeres que son los oyentes del proceso. En el escenario de una conciliación están no las dos partes, solo el palabrero que ha sido enviado como intermediario. Él puede tener un cortejo o unos acompañantes que vigilan que el mensaje que entregue sea el que le fue encomendado, puesto que el puchi es un intermediario. Solo en determinadas circunstancias pasa a ser mediador. Cuando es muy prestigioso o es rico, puede sugerir soluciones para las partes. Están los oyentes que son neutrales, que son como las cintas magnetofónicas de un proceso. Han existido durante miles de años, desde antes que existieran las grabaciones, pero ellos escuchan y dan fe de lo que las partes argumentan. Y está el puchipara, el receptor de la palabra, que representa a la familia que recibe esta palabra. Aquí quiero decir que los principios del sistema normativo Wayuu son tres. Es muy sencillo de entender. Toda agresión física o toda acción que cause una aflicción emocional, una afrenta moral a una persona, sea voluntaria o involuntaria, debe ser compensada. La compensación se solicita a través de un especialista llamado puchipu o palabrero.
Y la compensación no se entrega a la víctima, sino a los parientes de la víctima. Y también quiero complementar algo, y es que no se trata de usos y costumbres. Me preocupa la repetición de esa expresión aún en sentencias. No es una repetición mecánica de la tradición. Se trata de sistemas normativos basados en cosmologías indígenas, en concepciones amplias del universo, de la noción de persona, de los seres, que tienen un enfoque y unos principios que podemos estudiar en la axiología. La vida, la libertad, la paz son centrales. Por lo tanto, entender los procedimientos del sistema normativo guayú, entender los valores en que se fundamenta y entender esto, lo axiológico, es clave para que dejemos atrás una expresión jerárquica que sitúa al derecho occidental de una manera muy superior y ve esto de una manera primitiva, elemental, que pertenece a ciertas sociedades, entre comillas, no suficientemente civilizadas. Entonces, yo prefiero no emplear jamás el término usos y costumbres porque no es una repetición mecánica de la tradición. Muchas gracias, doctor Wilder. En realidad es la palabra, el uso de la palabra como la expresión del ser, que establece el tema de las relaciones y la manera de solucionar las problemáticas que no se entienden como lo entendemos en Occidente, sino como el acontecer diario que se debe enfrentar. Quisiera preguntarle el uso de la palabra también en otros contextos, no solamente como, digamos, la forma en que se articula la administración de justicia al interior del pueblo indígena, porque, digamos, como tienen la justicia tradicional, la justicia indígena, a través de la institución del palabrero, pero es una justicia de concertación, es una justicia que es de cosa juzgada por siglos, porque lo que manifiesta el doctor Wilder es que lo que se dice se cumple. Entonces es una justicia concertada y definitiva. Me gustaría escucharlo en relación con el uso de la palabra también en el contexto social y sobre todo cómo se explica dentro del pueblo wayuu las razones por las cuales en un momento determinado se puede violentar a una persona o a una mujer específicamente de acuerdo al uso de la palabra del pájaro uta. Los palabreros utilizan una retórica eficaz. Las figuras retóricas refuerzan un discurso persuasivo dirigido a cambiar la conducta de otros seres humanos. Esto se expresa también en otros contextos, narraciones mitológicas, cosmológicas, cantos épicos, tiene diversas manifestaciones. Pero una persona plena es aquella que puede utilizar la palabra para cambiar la conducta de otro. Y aquí quiero decir que conversando con un palabrero ya fallecido, Isidro Epinayún, yo le preguntaba que cuáles eran los seres más vulnerables en el mundo guayú. Y son tres: los muertos, no se meten con nadie, pero profanar una tumba es mucho más grave que un homicidio. Las mujeres, que un guerrero no podría violentar, los niños, que son muy vulnerables. Estas tres personas, o estas dos, no son blancos de los ataques. Entonces yo le decía, Isidro, si te tocase en una disputa de pronto a un hombre que ha cometido contra una mujer un acto de abuso, ¿qué dirías? Y él me dijo, yo diría que fue la irreflexiva conducta de un hombre limitado que malinterpretó una mirada y le faltaron palabras para enamorar a una mujer. En este sentido, quien no tiene esa capacidad de la palabra, quien no puede utilizar argumentos, no se ve como una persona plena. Aquí quiero también aclarar algo.
la noción de persona en el mundo wayuu no es la de Occidente. Personas vientos, personas animales, personas cerros, personas humanas, personas vegetales. Y entonces no se limita, como en Occidente, a que solo la humanidad tiene la capacidad de tener personas. Aquí es un ser con propiedades definitorias que tiene reflexividad, intencionalidad y un código moral. Por lo tanto, la humanidad es solo una de las formas de la personalidad. A mí me parece también que queremos aprovecharlo para que nos cuente parte de la historia de la República de Colombia que desconocemos. Me parece muy interesante la construcción del Estatuto de Ciudad de Nuestra Señora de los Remedios en el Cabo de la Vela y en el Río de la Hacha, en el proceso de tránsito de una ciudad a otra y lo que aconteció desde 1505, desde que se constituyó en Coquibacoa y con Venezuela los primeros derecho indiano al interior en el continente latinoamericano. Bueno, los wayuu fue un pueblo que se insertó tempranamente en el sistema económico colonial y realizó la transición de la caza, la pesca, la recolección de frutos, la pequeña agricultura, a convertirse en un pueblo pastoralista. O sea, todo el caballo, las armas de fuego, el ganado que trajeron los europeos, y se convirtió en uno de los pueblos emblemáticos del pastoralismo en el continente americano. Su contacto fue muy temprano, 1499, y ya en 1501 el territorio de La Guajira había sido, que hoy llamamos La Guajira, en ese entonces Coquibacoa, había sido otorgado en capitulación por la corona a Alonso de Ojeda. Y Alonso de Ojeda, que es gobernador de Coquibacoa, la primera entidad territorial entre Alaska y la Patagonia, puesto que las entidades territoriales hispánicas ya estaban en el Caribe insular, pero no en el continental, asume esa gobernación, se casa con una mujer wayuu llamada Isabel, o no se llamaba Isabel, la bautiza y luego se casa con ella y tienen 3 hijos, y la atracción de las perlas y otros recursos marinos va a determinar el poblamiento de este territorio en un marco de interculturalidad no exento en ocasiones de violencia, pero tampoco exento del mestizaje, el mercado, las transformaciones, las cooperaciones que pudieron existir en ese mundo complejo que fue el siglo XVI, ¿no? Y que es el resultado de todo ese proceso de los actuales wayuu contemporáneos. De manera que hay muchos elementos hispanos también, como dije, el caballo y otro tipo de elementos en la formación de este pueblo indígena. Pero entonces sería que había 2 capitulaciones, la que le entregan a Alonso de Ojeda y la que le entregan a los Wesley. Siguen una serie de capitulaciones que son supremamente importantes. Los alemanes en el 28 a la Casa Belser le dan la gobernación de Venezuela y Cabo de la Vela. Al padre Las Casas le habían dado una gobernación espiritual mucho antes, que fracasó la evangelización pacífica y todo esto. Pero indudablemente Santa Marta tiene una parte sobre el territorio guajiro, y hay allí una confluencia importante de culturas en este marco, y fue una región muy especialmente de la cual se ocupó el derecho indiano. El derecho indiano, muy casuístico, tenía cédulas y un conjunto de cédulas reales que reglamentaban las pescas de perlas y la situación de los indígenas. Poco se tiene en cuenta que hubo una esclavitud indígena en América. Con frecuencia solo hablamos de la esclavitud africana, pero los pueblos indígenas fueron sometidos a esclavitud hasta las nuevas leyes de Indias de 1542, pero aún después de 1542, las autoridades locales y los propietarios de canoas, los comerciantes de perlas, no acataron las normas de la corona, y el padre Bartolomé de las Casas siguió hasta el último año de su vida peleando ante el Consejo de Indias para que se cumplieran las nuevas leyes de India.
Riohacha se consideraba una ciudad que no se contaba por habitantes, sino por almas. ¿Qué población teníamos en el siglo XVIII? Bueno, unos 3.000 habitantes, pero era muy importante en ese entonces las ciudades hispanas, porque ciudad era una categoría administrativa. Las villas, pueblos de españoles, pueblos de indios, eran categorías administrativas. Quiero decir que la corona, hay un conjunto de disposiciones, de cédulas, en el cual establecieron protección a la población indígena. Por ejemplo, cuando se le dan los términos territoriales a Riohacha en el siglo XVI, se dice claramente que la ciudad tiene 5 leguas de cada lado del mar y 5 leguas de profundidad sin perjuicio de los indios. Y quiero decir también algo clave en la historia judicial de Colombia, que Riohacha no pertenecía a la audiencia de Santa Fe de Bogotá, una ciudad lejana a la cual había que llegar 3 meses navegando por ríos infestados de caimanes, mosquitos. Y entonces Riohacha fue tempranamente asignada a la audiencia de Santo Domingo hasta la creación del virreinato. Duró durante mucho tiempo dependiente en lo eclesiástico de Santa Marta y en lo que correspondía a lo judicial de Santo Domingo. Adyacencia con Santo Domingo, ¿qué influencia ha tenido en el tema cultural, específicamente música, específicamente pues todo el proceso de integración en el Caribe, específicamente con la península Guajira, con el pueblo guayú? Bueno, indudablemente como la península es la parte más septentrional de Colombia, era una esquina en el Caribe que permitió que como sujetos históricos colectivos, porque así actuaban los guayú, lograran firmar acuerdos con naciones extranjeras. Y en 1752, uno de nuestros jefes, Toribio Caporinche, visitó Curazao como jefe de gobierno y firmó un acuerdo entre la nación guajira y la República de Holanda. En ese entonces república, se vuelve después una monarquía, y ese acuerdo protegía el comercio holandés en los puertos guajiros. Luego se consideraron sujetos autónomos los guayú, que concibieron un horizonte de expectativas en el Caribe, el cual era un territorio acuoso, nuestro barrio, un lugar en el cual los indígenas guayú, como los misquitos, como los tules del Darién, eran sujetos móviles que iban a Kingston, en Jamaica, a San Tomás, al Caribe hispánico, a los cayos franceses, comerciaban. Solo cuando la República llega, interrumpe esa noción de estos pueblos transimperiales, porque no eran pueblos sometidos o relacionados con la monarquía española solamente, sino que comerciaban con Holanda, con el Caribe inglés, con el Caribe francés y por supuesto con los puertos hispanos también. La República considera eso contrabando, corta los nexos de los guayú con el Caribe, le cierra el mar, aplica una doctrina de mare clausum basada en el contrabando, en la idea que estos nexos económicos, demográficos y culturales son contrabando. Entonces vuelve pecaminoso el mar, cierra el mar, y ahí tenemos a los guayú de hoy con una alta desnutrición y con unos indicadores sociales dramáticos. Hay una, hay un desprendimiento o una separación entre lo que nosotros concebimos como Estado y lo que se considera la nación guayú, en la medida que comprende las dos repúblicas, tanto la venezolana como la colombiana. ¿De qué manera se puede integrar o de qué manera el pueblo guayú ha interactuado de esa forma en la historia, en los estados? Bueno, el territorio de un pueblo, de una sociedad amerindia, fue dividido por 2 repúblicas. Hace relativamente poco tiempo, solo más de 200 años, eso es relativamente reciente. Lo que yo pienso es que los venezolanos crearon una idea, 2 oficiales venezolanos,
la idea de Colombia. Colombia es un proyecto de oficiales venezolanos. Uno se llamaba Francisco Miranda y el otro Simón Bolívar. Uno la consideró amplia desde el Río Bravo hasta la Patagonia y el otro la vio con Quito, Santa Fe y Caracas. A los más difíciles de venderle la idea de Colombia fue a los neogranadinos. Venezuela adoptó el ideal de Colombia, Quito también, pero a la Nueva Granada le fue muy difícil, tanto que a Francisco Antonio Sea le tocó decir en el Congreso de Angostura, escribir una carta a sus paisanos y decirle, decid Colombia y está hecho, decid Colombia y Colombia será. Yo lo que creo es que no hemos estado a la altura del ideal de Colombia y reconozca estos pueblos. Está bien, hemos tenido avances inmensos. La Constitución del 91 tiene un avance inmenso y otras convenciones internacionales que el país ha firmado, pero creo que estamos en deuda todavía con el ideal de Colombia. A propósito de la construcción de la República y de la independencia del reino hispano, pues creo que Riohacha contribuyó mucho con la presencia del almirante Padilla. ¿Quiénes fueron acompañando al almirante Padilla al lago de Maracaibo para los procesos de independencia de América Latina? Porque empezó con esa batalla en el lago de Maracaibo. Sí, 4 años después de la batalla de Boyacá, la flota española estaba intacta en Maracaibo y era una amenaza contra lo conquistado por los republicanos. En una carta que Bolívar envía, advierte a Santander que si están en Maracaibo estarán en Cúcuta y si están en Cúcuta estarán a las puertas de Santa Fe de Bogotá en cualquier momento. Padilla, que es mezcla de afro con guayú, su madre es indígena, su papá es afrodescendiente, arma todo una flota. Padilla es el padre de la Armada Nacional Colombiana y tiene como objetivo expulsar a los españoles de Maracaibo. Había marinos de Providencia en las tropas de Padilla. Era una tropa heterogénea, había extranjeros, había franceses, había ingleses, había todas las fuerzas republicanas heterogéneas que participaron en la independencia y en realidad es la que sella no solo la independencia de Colombia y Venezuela, sino que consolida los avances del sur, la reconquista y todo el avance que el ejército republicano había hecho hacia el sur. Hay unas historias tristes de las invasiones de corsarios en el Cabo de la Vela para el tema de las perlas y también en el tema de de los piratas ingleses que quedaron registrados con Gabriel García Márquez. ¿Usted recuerda las expresiones de Gabriel García Márquez cuando llegó el pirata Drake a Riohacha? Los españoles veían a Drake como un pirata, los ingleses como un corsario, y jurídicamente son distintos. Los corsarios tenían patente de corso, él actuaba con el permiso de la corona británica y era un preferido. No olvidemos el título nobiliario, Sir Francis Drake. El 19 de noviembre de 1595, Drake asalta por tercera vez a Riohacha, iba a contrabandear, los piratas comerciaban, o los corsarios, perdón, comerciaban, pero cuando el cabildo de la ciudad se negó, porque ya había sido advertido por el Consejo de Indias que no contrabandeara con los ingleses, entonces quemó la ciudad. Ahí nace 100 años de soledad. Y ese fragmento en el cual Gabo, que tiene origen guajiro, que su abuela, sus abuelos son guajiros, su mamá, es cuando dice que la tatarabuela de Úrsula Iguarán, al sentir los rebatos de cornetas, los ruidos de tambores de los piratas, se sentó en un fogón encendido y quedó convertida en una esposa inútil para siempre. Es el hecho histórico más antiguo de 100 años de soledad y ocurre en Riohacha. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Podemos seguir aprovechando 5 minutos? Perfecto. A mí me gustaría como que nos contara las herencias del pueblo alemán que nos dejó en el proceso histórico de Colombia con la presencia de Humboldt, con la presencia
del acordeón con y la influencia, por ejemplo, que tuvo con Gabriel García Márquez, quienes trabajaban con las mariposas, con Schulz, por ejemplo. Bueno, la presencia alemana es temprana en el territorio que hoy llamamos Colombia, porque en 1528, no olvidemos que Carlos I de España es Carlos V de Alemania, es un Austria. Para lograr acceder al imperio ha tenido que hacer concesiones. Y unos banqueros alemanes, los Belser, en los cuales estaban Ambrosio Alfinger, Felipe von Hutten, Nicolás de Federman, llegan y se establecen en lo que es el Cabo de la Vela y en Coro y buscan las perlas. Esas perlas siempre están buscadas como un gran atractivo y en eso él trata de proyectar y fundar una ciudad llamada Ulma. Él nace en Ulm, en Alemania, era un suabo del sur y Ulm es donde nace Rommel y Einstein. De allí nacen ellos, son alemanes católicos y tratan de fundar no lo pueden fundar, queda como una ciudad utópica, pero allí fundan Riohacha. Después, obviamente, los pescadores de perlas de Cubagua. No, la presencia alemana va a estar presente sobre todo a nivel científico, a nivel de entomólogos, arqueólogos que van a venir, Oppenheimer, geólogo, exploran el ranchería, vamos a tener una gran influencia. De hecho, el término Macondo, para referirse a un árbol, lo identifica Humboldt y Humboldt, curiosamente después, otro entomólogo alemán, Schultz, va a recoger las mariposas, que incluso Gabo lo señala en Cien años de soledad, se lo atribuye a Gastón, al marido de Amaranta Úrsula, y va a haber una gran frecuencia de educadores, ingenieros, geólogos alemanes, incluso intentos de colonización en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el área de Pueblo Bello, en el Cesar, que se frustran, que no tienen buen éxito, pero la presencia alemana en la construcción de esta nación va a perdurar y va a ser parte de la comunicación, la navegación por el Magdalena, la fundación de Escata, la primera línea aérea que después se convierte en Avianca, y una serie de poetas, escritores, biólogos que hacen una gran contribución al país. Me gustaría que cerráramos con Gabriel García Márquez, el proceso de cómo fue concebido, la vivencia de los padres en sus primeras etapas de matrimonio en Riohacha. Lo que quiero decir es que, y he dicho que hay unas grandes raíces guajiras en la obra de Gabo. Su abuelo, el coronel Nicolás Márquez Mejía, liberal, entre otras cosas, entabló un proceso para obtener su pensión. Nicolás Márquez Mejía llamó y el proceso apareció. Eso es lo que inspira al coronel, no tiene quien le escriba. Es una autobiografía. Mucho de lo que le atribuimos de realismo mágico es la vida en el Caribe y son sucesos autobiográficos que marcaron su vida. Ellos se establecen en Aracataca, pero son básicamente sus abuelos de Riohacha. Su mamá nace en la ciudad de Barrancas. El padre que los visita es el padre Pejo Espejo Daza. Se casan en Santa Marta en 1926 y se trasladan a Riohacha, uno como telegrafista, y allá conciben a Gabo, pero a los 8 meses viene la reconciliación y se trasladan a Aracataca, donde nace el niño, para que estuviera al cuidado de sus padres, de sus abuelos. Que no existía La Guajira como departamento y era entonces el Magdalena. Sí, era un solo departamento, no estaba todavía Sí, dividido. era indudablemente el Magdalena Grande, ¿no? Que era todo, pero era la provincia de Padilla, Provincia donde de él Padilla. siempre va a hablar de la provincia.